afuera, que lo hayan sentido, que las hayan hacer sentido bien, porque estamos en la casa del Señor, somos vida eterna, una familia en la fe, que amamos a Dios y amamos a las personas. Y nos contenta cuando las personas vienen para acá, cuando son amadas por nosotros y cuando sienten el amor de Dios, porque creemos que cuando nosotros amamos a las personas, Dios les ama también. Dios es espíritu, Dios es invisible, pero puede mostrarse de manera visible a través de nosotros. ¿Y usted cree eso? Creemos eso, ¿verdad? Si aún las montañas, la naturaleza muestra un Dios invisible, ¿cuántos más nosotros que nos parecemos a Dios somos hechos a imagen y semejanza de Dios en cuanto a su amor, en su compasión, en cuanto a perdonar, a razonar y a muchas cosas? Hoy vamos a continuar una serie que se llama 7 palabras. Y yo sé que muchos de los que están acá vinieron la semana pasada, sin embargo hay otros que no vinieron la semana pasada y tenemos visitantes y debemos informarles, refrescarles lo que vimos la semana pasada. Y vamos a hacer un repaso rápidamente acerca de las palabras que vimos. Avanzamos. La primera palabra que vimos, o la primera oración o frase que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y decíamos el domingo pasado que esto fue un viernes. Las crucifixiones se hacían desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, 4 más o menos. Porque después de ahí eran descolgados, eran embalsamados, por así decirlo, o enrollados en sábanas y sepultados. Eran sepultados no como a la manera que nosotros conocemos, que abren un hueco, un hoyo y los depositan allí, sino que los depositaban en cuevas. Era un proceso, pasaban por unos juicios anteriormente, eran castigados, y hay un proceso que está descrito en la palabra de Dios, pero también dijimos algunas cosas que pasaron. Pero ya una vez que Jesucristo está en la cruz, lo primero que hace es orar al Padre y decir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aunque ellos pensaban que sabían lo que hacían, no sabían lo que estaban haciendo. Sabían que estaban crucificando un hombre que se llamaba el Cristo o el Mesías. De hecho, pusieron en su cruz el Rey de los judíos. Y los judíos se insultaron por eso y mencionaron: no pongan eso. Pongan que Él dice que es el Rey de los judíos, pero que no es nuestro Rey. Y no, quedó escrito así: el Rey de los judíos. Y Él oraba por ellos, refiriéndose al Padre, perdón. Y nosotros analizamos eso. ¿Cómo es que Jesús, siendo desfigurado, siendo torturado, castigado de una manera brutal, pedía perdón por ellos? Y analizamos nosotros cómo está nuestro corazón. Todos tuvimos que pasar por eso. Todos tuvimos que reflexionar acerca del perdón. Y pensar y analizar y ver en nuestro corazón. Y parte del desafío era saber si nosotros teníamos que pedir perdón. No les voy a preguntar cuántos pidieron perdón, pero yo sé que tuvimos que acudir al perdón. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos lo que hacemos. Ellos no sabían que estaban crucificando al Hijo del Señor. Ellos realmente no sabían. Y Jesús lo sabía como Hijo de Dios y como Dios. Ahora, ¿cómo actuamos nosotros entonces ante las injusticias? ¿Perdonamos o pedimos la ira de Dios? En la segunda palabra decíamos: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y encontramos a Jesús en el medio. Y a un lado un ladrón y a otro lado otro ladrón. Mientras uno se burlaba y decía: bueno, si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. El otro lo reprendía y le decía: cállate. ¿No ves que está el Hijo de Dios aquí crucificado? A la verdad nosotros merecemos este castigo, pero este hombre que no ha hecho nada malo no debió morir así.
Y él decía, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo, porque hoy, ese día, viernes, iba a morir. Iba a pasar a ser un malhechor, a ser amigo de Dios. Y eso es lo que acontece con nosotros, que pasamos de ser enemigos de Dios a ser amigos de Dios. Éramos tinieblas y pasamos a la luz admirable. Antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. ¿Cuántos están contentos de tener esa identidad en Dios? Amén, ¿verdad? Somos hijos de Dios, hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Somos sal, somos luz, pueblo adquirido por Dios con la sangre de Jesucristo para proclamar vida eterna. Y nuestro puro nombre como iglesia ya proclama a Jesús. Por eso nos llamamos vida eterna. Vida eterna que se consigue en Jesús. Ahora vamos a avanzar. Para los que están anotando la tercera palabra, estando en la cruz, Jesús dijo, mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Dónde conseguimos ese pasaje? Por favor, vayan a Juan capítulo 19, versículo 25 en adelante. Juan, uno de los evangelistas, uno de los apóstoles que estaba viendo con ojo ocular presencial lo que estaba aconteciendo. Y dice la palabra en el versículo 25, estaban junto a la cruz de Jesús. ¿Quiénes estaban allí? Miren quiénes estaban: su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Habían varias Marías allí, varias mujeres. Versículo 26. Cuando vio Jesús a su madre y a sus discípulos, a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Y vamos a hacer una pausa acá porque es importante. Esto está narrado ¿por quién? Por Juan, ¿verdad? ¿Y Juan era quién, iglesia? ¿Qué creen ustedes quién era Juan? Un discípulo, pero no era cualquier discípulo, ¿verdad que no? Era uno de los discípulos que conformaban el círculo íntimo de Jesús. De 12 discípulos, habían 3 discípulos. Yo sé que ustedes se lo saben porque lo hemos repetido muchas veces. ¿Quiénes eran? Juan, Pedro y Jacobo. Pedro, Juan y Jacobo. Y Juan era un discípulo que amaba a Jesús y Jesús amaba a ese discípulo. Jesús amaba a toda la humanidad, pero en especial amaba a estos discípulos. Tenía mayor confianza con ellos. Les pregunto a ustedes, ¿cuántos tienen amigos acá? Levanten sus manos. Perfecto. ¿Conocidos? ¿Cuántos tienen conocidos? Ajá, ya veo que saben la diferencia entre conocidos y amigos, porque hay unos que no levantaron la mano. Yo dije, ¿cuántos tienen amigos? Y algunos que se quedaron con las manos abajo. Está bien, pero no es saludable no tener amigos. Ojo, no es saludable no tener amigos. De esos amigos, de mis hermanos que tienen amigos íntimos que ustedes pueden decir, yo amo a este amigo. Y no estamos hablando, iglesia, permítame decir esto, en cuanto a los hombres, de homosexualidad o de las mujeres lesbianismo. No estamos hablando de eso. Voy a hablar de los hombres, ¿Quiénes tienen amigos que aman a sus amigos? Levanten su mano. Muy bien. ¿Y de las mujeres? ¿Amigas que tienen amigas que aman a sus amigas? Perfecto. Vamos a darle un aplauso a la iglesia porque ha comprendido con madurez que la amistad es necesaria. Tom Fick va por allí bien presente. Entonces, Jesús, dice la palabra y lo reseña, que Jesús amaba a sus amigos. Y usted lo puede buscar después en el capítulo Juan 17, 15, 16, 17, habla acerca de la amistad y dice, no hay mayor amor que este, que un amigo dé su vida por sus amigos. Lo estaba diciendo, pero lo iba a confirmar con sus actos. Él le decía, voy a morir por ustedes. ¿Y qué hacían los discípulos? Se entristecían. Y de hecho Pedro salió a defenderlo cuando lo fueron a agarrar. ¿Se acuerdan de eso?
Pedro como amigo fue a defenderlo. Pero él dijo, no, es necesario que esto pase. Ahora, cuando agarran a Jesús, ¿qué pasó con Pedro que lo quería defender con espada? ¿Qué hizo? Lo negó y huyó, se fue. Después lo siguió de cerca. ¿Qué pasó con los otros 10? Se fueron. Y Jesús les había dicho, ustedes son mis amigos y voy a morir por ustedes. Ahora que Jesús está demostrando con su propia vida que amaba a sus discípulos, porque anduvo 3 años con ellos y está derramando su sangre por ellos y por toda la humanidad, ¿qué hicieron sus discípulos? Lo abandonaron. Pero el único que estaba presente en la cruz con su mamá y con algunas mujeres, qué bueno que las mujeres siempre están en todo. Siempre, hermano. Vamos a darle un aplauso a las mujeres. Ahí estaban 3 Marías pendientes. Así. Ahora, está María y está Juan, a quien él amaba. Y él mismo está relatando este evangelio. Él lo escribe después, no en ese momento. Él está viviendo la historia, está viviendo la experiencia, porque esto fue una historia verídica. Y quien está narrando es Jesús y dice, cuando vio Jesús a su madre y a su discípulo, que es el mismo, que estaba presente, ¿cómo le dijo a su madre Jesús? ¿Cómo le dijo? ¿Mamá? ¿Madre? No, le dijo mujer. ¿Y es una falta de respeto en su cultura? No, tampoco. Ahora, ¿qué pasaría con nosotros? Yo le diría a mi mamá, hey, mujer, si cuando mi cuando me llamaba, ella me llamaba por mi nombre artístico, Negro, venga acá, y yo le decía, ¿qué? Hermano, esto quedaba aquí. Y ella me enseñó, yo no sé, van a levantar las manos ustedes, ¿cómo se respondía? Por lo menos en Venezuela. ¿Cómo se respondía? Señor. Y eso a mí no me entraba en la cabeza porque yo decía, si mamá es mujer, ¿por qué yo le digo, tengo que decir señor? Entonces, mamá decía, negro, yo, señor, pero a mí no me entraba en la cabeza. Y yo respondía señor. Y cuando papá llamaba, respondía también señor. No porque papá me iba a voltear la quijada o la mandíbula, sino porque mamá ya había instaurado un respeto por la autoridad. Ahora, Jesús, lo que quiero dar a entender es que Jesús no está insultando a su mamá, pero nos deja escrito y él dijo que era mujer porque en ese momento Jesús, aunque estaba muriendo como humano, estaba dando una enseñanza de que María no era la madre de Dios, como se enseña en muchos colegios, en muchas escuelas y en muchas religiones. María era la madre de Jesús, porque Jesús es el nombre humano de ese ser Dios que se hizo humano. ¿Sí me explico? Dios se hizo carne. ¿Y cómo se llamó? Jesús. Jesús tenía una mamá que lo parió, mis hermanos, y sufrió dolores. Lo parió y lo envolvió en pañales y lo puso un pesebre. Quizás José, no sé si a Exxon le pasó así, cuando vio a Alma. Quizás José, porque no dicen nada, José no sé si estaba con el agua tibia, si estaba buscando pañales limpios, o fue que se desmayó. De repente la mujer empezó a parir, a pujar y José, ¡pum!, cayó. Les cuento súper rápido, yo estuve presenciando el nacimiento de Andrés, una experiencia extraordinaria. Luz, como buena mujer, no quería parir, fue cesárea, y ella quería parir, pero ella dijo, si es cesárea mejor, dijo, y fue cesárea. Y yo estuve en el quirófano, me prepararon con una vestimenta especial, no era como un pesebre, todo está pulcro, limpio, iluminado, esterilizado, y más en tiempo de pandemia donde había un pic.
Y yo vi todo, cuando sacan a Andrés, cuando llora Andrés, pero también vi el sufrimiento de Luz. Y una de las cosas que más me repetía la matrona y los médicos es: ¿se siente bien? Y yo, sí. Cuando agarra al niño, lo agarra fuerte. Y yo agarré a Andrés, que era un muchachote, 3 kilos 800 y tanto. Y la matrona me dice: agárrelo fuerte. Y yo, ok. Y él me miraba. ¿Por qué? Decía, ¿por qué? ¿Por qué me preguntaba yo esto? Seguramente muchos hombres se desmayaban, mi hermano. Hay hombres que ven sangre o perciben el olor de la sangre y por más que midan 2 metros, ¡pum!, para abajo. ¿Usted se imagina que un hombre se desmaye con una criatura que acaba de nacer? Sería fatal, ¿verdad? Y yo le decía a Exxon: sea hombre, usted no va a parir, pero usted agarra bien fuerte. Y si se va a desmayar, pasa Alma una matrona, porque sería catastrófico, nos da risa y todo, pero eso pasa, mi hermano. Ahora, Jesús tenía a su madre, pero importante el dato, él la llama: mujer, he ahí tu hijo. Seguimos. ¿Te imaginas la mirada de Jesús al ver a su madre? María estaba viendo a su hijo, a su primer hijo, porque esta es otra cosa. Predican que María no tuvo más hijos sino Jesús. No, tuvo otros hijos. Y Jesús tuvo hermanos también. Y cuando yo digo así, la gente hace: ¡ah! Eso está en la Biblia. En la Biblia, que leen muchas religiones también. Ahora, pero pongámonos en el lugar de Jesús, completamente desfigurado. No parecía un ser humano del castigo que recibió. Y ve a su mamá. La mamá no solamente que lo parió, que lo envolvió en pañales, que seguramente lo ayudó a caminar, porque Jesús tuvo que gatear, mis hermanos. Y tuvo que aprender a caminar, y seguramente cuando dio sus primeros pasos cayó como cualquiera de nosotros. ¿Se imaginan a Jesús correteando como cualquier niño? Quizás con un caballito, digo yo un caballito porque no había carritos, pero un caballito, no sé, cualquier juguete hecho por su papá que era carpintero. ¿Usted había pensado en eso, mis hermanos? Porque Jesús tuvo infancia. Jesús fue un niño y fue feliz. Y fue un adolescente. Y desarrolló. Y creció y se hizo hombre y estuvo entre nosotros, dice la Escritura. Pero ahora, de pasar de un momento que les describí, que es el nacimiento, y uno de los momentos más hermosos de la vida, que te cambian la vida, la perspectiva te la cambian, cuando ves que viene un ser dentro de otro ser. María lo vio nacer, pero en ese momento lo estaba viendo morir. A las mamás que están acá, ¿qué sentirías, mujer, si vieras a tu hijo o a tu hija, a tu primer hijo o a tu primera hija, en una cruz, clavado o clavada, desfigurada, donde todo el pueblo se ríe y se burla de tu hijo o de tu hija? ¿Cómo te sentirías tú? Destrozada, ¿verdad que sí? Dice la palabra, y Juan decía, y vio a su madre. ¿Cómo sería esa mirada, mi hermano? Esa conexión visual. ¿Cómo sentiría ese corazón, ese dolor? Si mis hijos, hablo de mis hijos, cuando tienen fiebre, cuando se enferman, yo sufro. Claro, en comparación a Luz, me dice ella, es que tú no los pariste. Tú no los tuviste 9 meses en la barriga, me dice ella. Y eso siempre me lo va a sacar. Porque las mujeres, yo lo tuve 9 meses. Aunque los hayan parido de 7 o de 8, siempre dicen, yo lo tuve 9 meses. Pero hermanos, los hombres también amamos. Y los papás sufrimos por nuestros hijos. ¿Qué se cree? Que allí no estaba José porque había muerto. Por eso estaba María con otras María y estaba con Juan.
Seguimos. Dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. ¿Por qué dice eso? Vamos a avanzar. En Éxodo 20:12 hay un mandamiento. El quinto mandamiento y el primer mandamiento con promesa. ¿Cuál es? Honra a tu padre y a tu madre para que disfrutes de larga vida que te da el Señor tu Dios. Jesús sabía perfectamente eso. Jesús honró a su mamá durante su vida, pero aún moribundo, aún en sus últimos minutos de vida, aún sin fuerzas, emocionalmente, físicamente destrozado, ¿qué estaba haciendo, mis hermanos? Pensando en su mamá. Pensando en su mamá. Estaba a punto de perder a un hijo, al primogénito. Y en la cultura judía, perder a su hijo era perder todo. Las mujeres que no tenían hijos varones eran nada. Y el primogénito valía mucho y a ella se lo estaban matando. ¿Y qué hace él? Honró a su madre. ¿Y qué es honrar? Respetar, sí. Obedecer, también. Principalmente honrar es respetar, obedecer, pero también amar, valorar, cuidar, proteger. Jesús, aunque estaba muriendo, estaba queriendo cuidar, amar a su mamá. No estaba su papá, José el carpintero. Los hermanos, ya les voy a decir qué estaba pasando con los hermanos de Jesús, los hijos de María. Qué tremendo esto, que Jesús cargó con tantas cosas, aún en el momento de su muerte, y la estamos analizando, pocas. Seguimos. ¿Qué puedes hacer hoy para demostrar amor a tu familia? Porque la palabra es para aplicarla. Estamos viendo que Jesús busca un sustituto de Él mismo. Mujer, he ahí tu hijo. Yo me voy a morir, pero yo te voy a dejar a alguien que va a ser como yo. Al mejor amigo, un discípulo que amaba. Yo les he contado mucho de mi mamá. Mamá es excelente, extraordinaria. Tuvimos momentos muy tristes, momentos muy malos, pero momentos muy alegres. Y mamá en este momento con nosotros no está. Quisiéramos que estuviera acá. Y la iglesia ora para eso. Y nosotros buscamos valorar, honrar a nuestra mamá. De una u otra manera, buscamos honrarla porque es nuestra mamá. Que es imperfecta, sí. Que es pecadora, también como yo, mis hermanos. Pero te pregunto a ti, ¿cómo está la relación con tu mamá, si aún la tienes viva? Con tu papá, con tus familiares. Porque el único familiar que estaba allí de Jesús era María. Pero esto se aplica al cuidado, a la honra de tus familiares, sobre todo nosotros, que la mayoría somos venezolanos y estamos acá. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué estás haciendo tú hoy para honrar a tu familia, mis hermanos? ¿O simplemente nos olvidamos? Que se mueran allá. Porque le digo, lo más fácil, aunque es lo mejor y más poderoso, lo más fácil es orar. Oren por mi familia. Sí, vamos a orar por tu familia, pero ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué acción vas a hacer tú? Porque como menciono en muchos martes, en muchos miércoles y muchos jueves, hay muchas personas que piden oración y oramos por ellos. Y estamos gozosos, felices de orar por sus peticiones. Pero te pregunto a ti, ¿por qué no te conectas tú? ¿Será que mientras un grupo de 8, 10, 12 personas que estamos orando por tu petición, tú estás durmiendo? ¿Por qué no te levantas tú a las 6 de la mañana y oras por tu familia? No, es que tengo mucho sueño. Es que estoy descansando. Todos estamos con sueño y todos queremos descansar, pero nos paramos a orar, a interceder, porque la palabra dice que oremos sin descansar, oremos sin cesar, que aprovechemos los días porque los días y los tiempos son malos, iglesia.
¿Cómo valoramos entonces a nuestra familia? ¿Qué hizo Jesús? ¿Avanzamos? Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Aquí sí se refiere entonces, ¿cómo qué? No dijo, he ahí tu mujer, no. Ella va a ser tu mamá. Así como fue la mía, va a ser tu mamá. Y desde aquella hora el discípulo, ¿qué hizo? La recibió en su casa. ¿María tenía casa? ¿Qué dicen ustedes? Sí. ¿Tenía más hijos? Sí. ¿Pero qué pasó allí entonces? ¿Se habían preguntado eso? Sí. ¿Cuáles son las respuestas entonces? Avancemos. ¿Por qué no encomendó a su madre o el cuidado de su madre a sus hermanos? La misma Biblia nos da algunas pistas. Porque la Biblia no es un libro de misterio, no. Es un libro de luz que da detalles. En Juan capítulo 7, versículo 3, él llegando a un lugar a encontrarse con su familia, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, donde tus seguidores puedan ver tus milagros. ¿Quiénes dicen eso? Los hermanos de Jesús. Versículo 4 y 5. No puedes hacerte famoso si te escondes así. Si tienes poder para hacer cosas tan maravillosas, muéstrate al mundo. Así hablaban los hermanos carnales de Jesús. Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en Jesús. Como no creían en Jesús, no creían en los milagros, no creían en sus sanidades, no creían en su ministerio, mucho menos iban a creer que estaba muriendo por la humanidad. Por lo tanto, los hermanos de Jesús no estaban en la cruz. ¿Qué les parece eso? ¿Saben que hay dos cosas que pedimos el ser humano cuando nos vamos a morir? Dos cosas. Ya se las he dicho a ustedes, pero se las voy a repetir. Cuando una persona está moribunda en una cama, pide: yo quiero vivir, yo quiero más tiempo de vida. Tiempo es vida. Y lo segundo que pide es mi familia. Y así haya sido un padre que abandonó a sus hijos, pide a los hijos. Un padre o un esposo maltratador pide a la esposa. Jesús estaba muriendo acá por la humanidad, incluso estaba muriendo por los pecados de María, porque no es San María ni Santa María. Madre de Dios, ruega por nosotros. No. Jesús estaba muriendo por los pecados de María, por los pecados de los soldados, por los pecados de Roma y por nuestros pecados, aún por los pecados de los hermanos. No les voy a hacer levantar las manos, pero en su caminar con Cristo, cuando ustedes dijeron: he nacido de nuevo, ahora soy creyente de Jesús, soy hijo de Dios, tus padres, tus hermanos te aplaudieron y te dijeron: qué bueno, gloria a Dios, qué bueno que este hombre va a salvar a la humanidad, va a ser luz y sal. ¿Te recibieron con platillos y bombones en tu casa? ¿Saben qué dicen los familiares? Y a veces podemos caer en eso. Se volvió loco, se volvió religioso, está lunático, fanático y otros términos más. ¿Qué pasaba con los hermanos de Jesús? Pues ni siquiera sus hermanos creían en él. Y luego vemos que después que Jesús resucita, ahora los hermanos sí creían. ¿Qué les parece? Es increíble cómo es incrédulo el hombre. Tiene que ver para poder creer. Seguimos.
Te pregunto, ¿a quién le confiarías el cuidado de tu madre? ¿Cuántos tienen a mamá o a papá en Venezuela o en cualquier otro país que no esté acá con qué? ¿Habían pensado esta pregunta? ¿A quién le confiarías el cuidado de tu madre, de tu padre, de tu hijo, de algún familiar? ¿Lo han pensado, mis hermanos? ¿Sí? Es bueno pensarlo. Ahora, se supone que uno le dejaría el cuidado de su madre a una persona confiable, ¿verdad que sí? Que uno tuvo que invertir tiempo en esa persona, que uno tuvo que amarlo, porque no lo vas a amar aquí ya que necesitas el favor de él allá, no. Si no tenemos a quién dejarlo allá es porque nunca sembramos amor, porque nunca sembramos confianza. Jesús había sembrado en Juan confianza, amor, respeto, amistad, y por eso le decía, he ahí tu madre, y ahora he ahí tu hijo. Estaba uniendo a dos personas emocionalmente para que vivieran juntos como mamá e hijo, mis hermanos. No cualquier persona puede estar en tu casa o que la pueda recibir en tu casa para que la trate como tu mamá, ¿verdad que no? No cualquiera hace eso. Juan recibió a la mamá de Jesús en su casa desde aquel día y seguramente la honró como madre, la respetó, la cuidó, la guardó. Seguimos. Dios nos dice hoy, amemos a nuestros padres y familiares. Es un recordatorio, esta palabra es un recordatorio de que debemos valorar, de que debemos honrar y cuidar a nuestros padres. Seguimos con la cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una de las palabras más profundas y difíciles de interpretar. Así que, iglesia, atentos. Vamos al versículo. Cerca de la hora novena. La hora novena es las 3 de la tarde. Las horas, los judíos las cuentan desde las 6 de la mañana. Desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía son 6 horas. ¿Verdad? 6 horas. 7, 8, 9. Las 3 de la tarde, la novena hora. Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatani. ¿En qué lengua está eso? Hebreo, arameo. ¿Quién más da más? ¿Quién da más o menos? Nadie. La mayoría de los expertos teólogos dicen que la primera parte, Elí, Elí, es en hebreo y lama sabatani es en arameo, en su lengua natal. Hay un conflicto aún entre los teólogos, pero lo que significa es esto: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Jesús era Dios? Sí. ¿Era humano? Sí. Les tengo unas preguntas entonces. Esta es la oración, ya lo dije, más profunda en todo el ministerio de Jesús. Y hay debates teológicos acerca de esto. Pero hay 3 preguntas importantes. ¿Dios desamparado por Dios? La primera pregunta. Hay un padre y hay un hijo crucificado y el hijo es Dios. Y Jesús como Dios dice, Dios, ¿por qué me has desamparado? ¿Dios desamparado por Dios? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Por qué el padre le da la espalda al hijo? Si es el padre. ¿Qué padre de acá le daría espalda a su hijo? Los papás. Levanten la mano. ¿Quién daría la espalda a su hijo? Ninguno. Si tu hijo tiene hambre y te pide pan, ¿le darías una piedra? No. Tercera pregunta, ¿por qué el hijo no conoce la razón? Porque él se siente desamparado y dice, ¿por qué me has desamparado? Y le está preguntando al padre. Me encantaría dejar la prédica hasta acá y estamos despedidos, le digo a usted. Y se van con esas 3 preguntas. Vayan a la casa a investigar. 3 preguntas teológicas allí.
¿A quién le parece interesante estas 3 preguntas? Pensemos un poco. Dios desamparado por Dios. ¿Por qué el Padre le da la espalda al Hijo? ¿Por qué lo desampara? ¿Por qué el Hijo no conoce la razón? Vamos a tratar de dar respuesta a esto. Como ya les dije, hay teólogos de teólogos que tienen investigaciones, tomos de esto. Pero humildemente, yo voy a exponer la palabra, confiando en que Dios va a hablar en este momento. Ustedes han orado por mí toda la semana, yo también, y les dije al Espíritu Santo de Dios que me guiara a dar respuesta a esto, porque esta es la oración más profunda en toda la vida de Jesús. Así como dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hace, ahora dice, Dios mío, grita, ¿por qué me has desamparado? Como hijo le pregunto a usted, ¿ha sentido que su papá o su mamá lo ha desamparado? Yo levanto mis manos. En algún momento necesitaste la defensa de tu papá o tu mamá y no lo hicieron. En algún momento necesitabas el apoyo emocional de papá o mamá, no estaban allí. En algún momento necesitabas la presencia física de mamá o papá, de un abrazo o de que te levantara del piso cuando te caíste y no estaban allí. ¿Te pasó eso? En algún momento necesitaste el respaldo financiero, económico, y tú sabías que tu papá y tu mamá lo tenían y se lo pediste y ellos dijeron no. A todos nos ha pasado. Aquí tenemos a Jesús diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Y qué era lo que estaba pasando? Vamos a ver varios versículos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Hay un profeta maravilloso que se llamó Isaías. 700 años antes del nacimiento de Jesús, había profetizado del nacimiento de Jesús, de un niño que moriría por la humanidad. Él lo describió cómo iba a ser su carácter, cómo iba a ser su ministerio. Pero no solamente describió cómo iba a ser su nacimiento, sino también su muerte y el porqué de su muerte. Y esta profecía tenía que cumplirse. Los profetas hablaban en nombre de Dios. Y los que hablaban en nombre de Dios y no se cumplía esa palabra, los mataban. Pagaban el error con su vida, mis hermanos. Y este profeta, todo lo que había dicho, se había cumplido. 700 años después, vieron el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, pero ahora estamos en su muerte. Y la palabra reseña en Isaías 53:4, ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Jesús en el momento de la cruz, increíblemente, mis hermanos, y quizás esto no entra en tu cabeza, pero estaba siendo golpeado por Dios y humillado. ¿Has sido castigado por tus padres? Levanten las manos los que han sido castigados por sus padres. ¿Te dolió, mi hermano? ¿Te dolió? Yo sufrí, hermano, bastante. Y fui herido. Me sacaron hasta sangre. Y eso duele demasiado. Cuando un papá te toca y te maltrata, eso duele. Y vemos a Jesús no solamente golpeado por los hombres, sino que ahora siente la espalda de Dios, de su Padre. Cuando en un momento del bautismo dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Estoy orgulloso de Él. Ahora, ¿qué estaba pasando espiritualmente, mis hermanos? Y hasta emocionalmente, golpeado por Dios y humillado. ¿Te has sentido humillado o humillada, mi hermana? Pisoteado. Eso es terrible. Eso es triste. Seguimos leyendo. Versículo 5. Él fue traspasado por nuestras rebeliones. Físicamente fue traspasado.
Y dice, molido por nuestras iniquidades. Cuando comemos el pan, la galleta, en la cena del Señor, ¿qué hacemos nosotros con nuestros dientes? Masticamos y molemos. ¿Y sabe por qué el cristianismo tiene tanto simbolismo? Porque nosotros nos olvidamos fácilmente de las cosas. Y es necesario que hagamos cosas que nos recuerden de principios que son intangibles. El cuerpo de Jesús, su cuerpo tangible, emocionalmente, espiritualmente, fue molido por nuestras iniquidades, por la tuya, por todas las de ustedes y la mía. Dice, sobre él recayó el castigo, porque el pecado se castiga. La desobediencia se castiga, mis hermanos. Un hijo desobediente debe ser castigado. No estoy diciendo necesariamente que le peguen, que lo maltraten, no. Debe haber una consecuencia de la desobediencia. Ojo a los papás. Que el niño desobedece y usted se ríen. No se puede reír, porque después se va a reír de ti. Las faltas deben haber consecuencias. Precio de nuestra paz, y gracias a su herida fuimos sanados. Te pregunto, mi hermano, ¿has sido sanado por el poder de Dios? Yo he sido sanado muchas veces, y yo sé que tú también, pero es gracias a Jesucristo, gracias a lo que Él hizo. Seguimos leyendo, versículo 6. Todos andamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre Él la iniquidad de todos nosotros. En ese momento, mis hermanos, Él estaba cargando todo el pecado tuyo y mío. El castigo de Dios, la ira de Dios estaba sobre Él. Y yo sé que es difícil imaginarlo, pero lo puedes ver en tus padres que te amamantaron, te cargaron, te cuidaron. Pero yo sé lo que es el rostro de mi mamá y de mi papá enojado. Jesús tuvo que ver el rostro de Dios. Y ahí podemos entender lo que estaba pasando. Seguimos. ¿Por qué Dios abandonó entonces a su hijo temporalmente? ¿Por qué lo abandonó? Por nosotros, mi hermano. Por nuestros pecados, por nuestras transgresiones, por nuestros errores. Dios es Dios santo. No tolera el pecado. Él es justo y sin mancha. Y el pecado lo destruye, lo detesta, lo aborrece. Y cuando Jesús cargó todo ese pecado, es como que literalmente Dios hizo así, dio la espalda. Y en ese momento Jesús, que también era Dios, dice: Dios mío, ¿por qué me desamparas? Era tremendo lo que estaba pasando allí. Miren lo que dice un versículo del Nuevo Testamento. Hay muchos más, pero este versículo es poderoso. Dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros, diga por mí, diga así, por mí, Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Dios en una oportunidad vio que la humanidad era mala y perversa, que había mucho pecado en la tierra, y dijo: eliminaré el pecado, dijo. Y eliminó a toda la raza humana. Cuando Noé, la forma de eliminar el pecado es eliminar al ser humano, porque es el que peca. Ahora, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia. Justificados pues por fe, tenemos paz para con Dios. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, ahora somos justificados. Por su gracia podemos tener salvación. Por Jesús tenemos perdón de los pecados. Literalmente Él borra nuestros pecados. Es como cuando tú borras.
Nuestros pecados pasan a ser blancos, nuestra vida, gracias a Jesucristo. Avanzamos. Jesús ocupó nuestro lugar y gracias a Él podemos ser salvos. Gracias a Jesús, tú y yo somos salvos. Nuestro cuerpo no nos pertenece, mis hermanos. Aunque tú puedas decir, no, es que este es mi cuerpo y yo hago con él lo que él quiera, no es así. Ese cuerpo tiene dueño y no es el esposo, no es la esposa. No, es del Señor. Porque somos moradas, somos casa, templo del Espíritu Santo. Fuimos comprados con sangre derramada en la cruz para que hagamos lo que es conforme a su palabra, para que hagamos su voluntad, para que hagamos su pensamiento, lo que Él planificó de antemano y tú y yo lo pongamos por obra. Avancemos. Dios nos dice hoy: mi hijo pagó el precio de tu pecado en la cruz. ¿Cuántos creen eso? Por eso cantábamos ahora: cuán hermoso es su nombre, cuán hermoso es su nombre, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso es su nombre, nada se iguala a Él. Cuán hermoso es su nombre, no hay otro nombre. El nombre de Jesús. Jesús pagó nuestros pecados. Y yo estoy seguro de que Jesús pagó mi pecado, pero quizás hay personas acá que no están seguros de su salvación. Es necesario que reflexionemos en eso, mis hermanos. Hermano, hermana, Jesús pagó un precio muy alto por tu vida. Y no podemos vivir una vida así nomás, como venga el día. No. Tienes un dueño y tienes que hacer su voluntad, sus preceptos. Allí donde está, te invito a que cierres los ojos y podamos invitar a aquellos que aún no han reconocido a Jesús. Yo quiero orar por esas personas que aún dicen: yo no conozco a ese Jesús. Esa persona de quien hablan que estuvo en la cruz pero que resucitó, no lo conozco. Y si no lo conoces, es muy fácil de conocerlo. La palabra dice que el que cree en Jesús es salvo. A todo aquel que cree le dio derecho de ser hijo de Dios. Y Jesús viene por su iglesia, por la familia de Dios. Así que allí donde estás, ora conmigo. Y si no estás seguro de conocer a Jesús, quieres conocer al Padre, quieres tener la vida eterna, di conmigo: Señor, reconozco que soy pecador o pecadora. Perdona mis pecados. Límpiame de mi maldad. Dame el regalo de la vida eterna. Séllame con tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién hizo esa oración por primera vez? Levante su mano. ¿Quién hizo esa oración? Dios te bendiga. ¿Habrá otra persona? Uno solo. La Biblia dice que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en los cielos, y vamos a darle un aplauso fuerte al Señor, porque un hermano acaba de reconocer a Jesús. Nos sentimos contentos por ti. Dios es bueno, mis hermanos. Para siempre, todo el tiempo, Dios es bueno y es necesario, como hijos de Dios, caminemos en ese correcto proceder. Quiero hacer una oración por los creyentes, por ustedes. Yo creo que es bueno orar los unos por los otros. Y antes de pasar el tiempo de diezmo y ofrenda, Dios en las palabras es muy sabio, y Jesús fue muy sabio. Él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Después, en este momento, habla de la honra. ¿Cómo honramos a Dios? ¿Cómo honramos a nuestros padres si tenemos resentimiento? ¿Cómo valoramos a mamá o a papá o a nuestra familia
si hay rencor o falta de perdón, es imposible. La honra viene después de eso. ¿Sí me explico? Yo quiero que todos se pongan de pie. Todos se pongan de pie, por favor, los que pueden ponerse de pie. Si hay alguno que no se puede poner de pie, puede estar sentado, porque entiendo que hay mamás que están cargando niños. Pero quiero que todos pongámonos de pie y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Yo voy a orar por ustedes, porque siento del Señor que quizás en nosotros hay raíces de amargura, hay resentimiento, falta de perdón, que impiden la honra. Y si usted se identifica con esto, va a orar conmigo. Señor, muchas gracias. Padre nuestro que estás en el cielo, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Señor, la iglesia se ha puesto de pie como un solo cuerpo, Señor. Y hemos analizado las palabras de Jesús, las palabras de tu Hijo en la cruz, donde nos dijo inicialmente: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Señor, y en estas palabras tú nos mandas a honrar a nuestros padres, a papá, a mamá, quizás a algún familiar, Señor. Señor, debemos sí respetarlos, obedecerlos, pero debemos amarlos, cuidarlos. Señor, y si la falta de perdón, resentimiento, amargura impide eso, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú trates con cada corazón que está acá. Señor, toca los corazones de mis hermanos, de mis hermanas, de los hombres, mujeres, Señor, jóvenes que están acá. Señor, quizás hay heridas en nuestros corazones. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tú toques ahora los corazones de mis hermanas y tú sanes cada corazón, Señor. Yo preguntaba ahora cuántos fueron quizás maltratados, disciplinados. Yo preguntaba cuántos fueron quizás abandonados o tuvieron ausencia de papá o de mamá. Señor, quizás hay corazones acá heridos, angustiados, marcados. Y yo te pido en el nombre de Jesucristo que tú traigas liberación en este momento a los corazones, a cada corazón, Señor. Trae a la luz algún recuerdo, Señor. Alguna situación, algún momento quizás, para que mis hermanos puedan identificar y podamos entregar, Señor. Padre, te entregamos a ti en el nombre de Jesús nuestro dolor, Señor. Querido hermano, hermana, si tú sientes un dolor ahora, quizás por algo en tu niñez, en tu adolescencia o en tu juventud, aún estando acá, tu corazón fue herido por algún familiar, por tu mamá o papá, por tu pareja, no sé. Dile al Señor: Señor, te entrego mi dolor. Este rechazo te lo entrego a ti, Señor. Esta herida te la entrego a ti. Este abandono, Señor, te lo entrego a ti. Señor, si hay sobre mis hermanos palabra de maldición, rompemos con eso en el nombre de Jesús, Señor. Si hay cualquier pacto sobre ellos, cualquier cosa extraña, ofrecimientos de padre hacia los hijos, Señor, en la parte espiritual, Señor, eliminamos eso en el nombre de Jesucristo. Declaramos libertad, Señor. Limpia ahora los corazones de mis hermanos y de mis hermanas, de cualquier etiqueta, de cualquier palabra, de cualquier maldición, Señor, aún pronunciada por sus padres, Señor. La arrancamos del corazón, de la mente, Señor, en el nombre de Jesús. Y declaramos libertad, libertad ahora para poder amar, para poder cuidar, para poder respetar, para poder honrar, Señor. Oramos incluso si hay un corazón abusado, Señor, abuso sexual, aún, Señor, tú curas esa herida y restaura, Señor. Y permite que estos corazones de mis hermanos y mis hermanas estén llenos de tu amor, para amar, para honrar, para respetar, Señor. Vuelve estos corazones de piedra en carne
en el nombre de Jesús, Señor. Y que seamos libres, Señor, libres de toda maldad, Señor. Entregamos nuestro corazón a ti, Señor. Sondea nuestro corazón y, como decía el salmista, crea en mí un corazón recto y justo. Un espíritu recto, Señor, en el nombre de Jesús. Queremos ser libres en el nombre de Jesús, Señor. Oro por la iglesia Vida Eterna, Señor. Por cada uno de los que está presente, aún por los que están en casa, por los que se quedaron, Señor. Trae libertad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Los mandará a abrazar, pero no podemos abrazarnos.